Bueno, quiero continuar con el tema que traigo desde el video anterior sobre las distinciones que hay o que debemos establecer entre Israel y la iglesia. La iglesia que es el cuerpo de Cristo. Entonces, como prometí en el video anterior, voy a tomar un texto, voy a tomar un texto que está en el libro dirigido a los romanos, el libro de Pablo a los romanos, en el capítulo 9, versículo 4. Este texto ya lo había leído, pero nos puede ayudar para ubicarnos sobre el tema que estoy tratando. Dice así, en el versículo 4, leamos en el contexto desde el 3, porque yo podría desear que yo mismo fuera maldito y cortado de Cristo por causa o por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Como dije cuando leí este verso, acá está el deseo de Pablo de que su nación creyera en el Evangelio y pudiera ser salva, ya que, como hemos visto y repetido, la nación de Israel rechazó la oferta del reino durante no solo los 4 evangelios, sino en el mismo libro de Hechos, como en este caso Pablo nos lo está relatando. Dice el verso 4, el pueblo de Israel. De ellos es la adopción como hijos, de ellos es la gloria divina, los pactos, el recibimiento de la ley, la adoración del templo y las promesas. De ellos son, dice el 5, de ellos son los patriarcas y de ellos se origina el ancestro humano de Cristo, que es Dios sobre todo, para siempre alabado. Amén. Este texto lo escogí para referirme a que podemos ver según este verso que es de la nación de Israel a la cual pertenecen las promesas, los pactos, y cuando se refiere a los pactos, entonces tenemos que incluir no solo el primer pacto, que es el pacto del libro de Éxodo, o sea, el primer testamento, sino también tenemos que incluir también el Nuevo Testamento, el cual viene siendo prometido en la palabra de Dios, o es prometido en el libro de Jeremías, en el capítulo 31. Esto es muy interesante porque queremos ir a través del uso de las escrituras, ir determinando qué diferencias hay o debemos establecer entre Israel y la iglesia, porque nosotros pertenecemos no a la nación de Israel, sino que pertenecemos a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por eso es importante que sigamos escudriñando las escrituras para determinar con exactitud dónde estamos ubicados nosotros como iglesia o cuerpo de Cristo, dónde estamos ubicados en las escrituras. Quisiera, partiendo de lo que dice este verso, de que del pueblo de Israel son las promesas, los pactos, la adoración en el templo, todo lo que está relatado en los libros que se conocen en nuestra Biblia como Antiguo Testamento. Quisiera tomar algunos textos para que veamos, por ejemplo, cómo en el libro de Éxodo las escrituras se refieren no a la iglesia de Cristo, sino que se refieren al pueblo de Israel. Tomemos, por ejemplo, en Éxodo 19, donde Dios hace una promesa, o es una escritura que Dios le hace a la nación de Israel. En el Éxodo capítulo 19, verso 6. Y dice así en la palabra de Dios, en este verso, dice así: ahora, tomemos desde el 5. Esto es un texto que le dice Dios, o sea, la palabra de Dios al pueblo, a la nación de Israel, en el monte Sinaí.
Ahora, si ustedes me obedecen completamente y guardan mi pacto, entonces fuera de todas las naciones ustedes serán mi posesión atesorada. Aunque toda la tierra es mía, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que usted debe decir a los israelitas. Acá estaba Dios hablándole en el monte Sinaí a Moisés, tomando acá lo que dice del verso 3, donde dice que luego Moisés subió a Dios y el Señor lo llamó desde la montaña y le dijo: esto es lo que debes decir a la casa de Jacob y lo que debes decir al pueblo de Israel. Vemos como este capítulo 19 está dirigido concretamente, porque debemos tomar la palabra de Dios como viene. Dice: esto es lo que debes decir a la casa de Jacob y lo que debes decir al pueblo de Israel. Dice el 4: ustedes mismos han visto lo que hice en Egipto y cómo los llevé sobre alas de águilas y los compré para mí. Y los traje para mí. Ahora, dice el 5: si ustedes me obedecen completamente y guardan mi pacto, luego de todas las naciones serán, eso ya lo leí, mi posesión atesorada. Por eso es que me gusta más leer la versión en inglés. Bueno, este texto lo acabo de leer para que aprendamos, cuando leemos las escrituras, a establecer quién habla en la escritura, quién dirige quién está hablando cuando leemos un texto en la escritura, a quién es dirigido. Acá está Dios hablando. ¿A quién? A Moisés. ¿Un mensaje para quiénes? Para la nación de Israel. Acá no dice el pueblo de Cristo, o digo el cuerpo de Cristo o la iglesia. Por eso es muy importante que cuando estudiemos nuestras Biblias tomemos estas reglas elementales en cuenta, que se trata de que creamos la palabra de Dios como está escrita, no como nosotros la interpretemos o pensamos que dice, o a veces espiritualizamos el texto y podemos cambiar el sentido y entonces ahí sí podemos crear una gran confusión y no llegar a interpretar realmente el mensaje que Dios nos dice en la palabra. Quiero tomar acá, por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, y veamos cómo también a quién está dirigido el texto y qué dice, y también ver cómo en este libro también del segundo libro de Samuel, Dios está dirigiéndolo o trata principalmente sobre la nación de Israel. Dice así en el capítulo 7, versículo 16. Dice, es una promesa que Dios da a David. Básicamente sabemos que las promesas que heredó el pueblo de Israel de Abraham, Dios las vuelve a ratificar, más concretamente en este caso a David. Es la misma promesa que hizo Abraham, Dios la va a continuar, y veamos qué le dice en este texto a David, qué promesa le hace a David. Es algo que se refiere al reino. Tomemos desde el 15. Dice así: